Vamos a iniciar nuestro análisis del día de hoy con la siguiente pregunta. Este trabajo usted lo sube a Educay, lo que hagamos aquí, pero les pido su participación para entender propiamente estos conceptos. Que explique qué es el animal político para Aristóteles y cuál es la crítica de Hannah Arendt a este concepto. Entonces, partimos del concepto o de la idea de animal político. ¿Qué es el animal político? Vamos a ver, yo les digo, porque si no nos demoramos más en esto. Bien, Andrés, a ver, animal político significa que el ser humano es social, ya que nosotros generamos sociedad. el ser humano es un ser social, ¿ya? Muy bien. Es un ser social, esto quiere decir que en esencia es político. ¿Qué significa político o política? ¿De dónde proviene esta palabra? ¿De dónde viene la palabra política? Sebastián, ¿de dónde proviene la palabra política? Sebastián, ¿de dónde proviene la palabra política? Vamos, Sebastián, rápido, se nos va el tiempo. Se va el tiempo y luego tienen que hacer ustedes solos estas consideraciones de gana. Vamos, Sebastián, rápido. No, entonces, por favor, prenda su cámara. Eso, vamos. De una obra clásica. ¿Perdón? ¿De qué obra clásica? ¿De qué habla? Política, política. Byron, ¿de dónde proviene la palabra política? Byron, diga si estoy aquí, no estoy aquí. Hello. Byron, no. Yo les pongo en sala de espera, asumo que no están, pues jóvenes. Tatiana. Animal político. Si es que puede, aunque sea por el chat, ahí me cuenta, ¿ya? Vamos a ver, José, ¿qué pasó? ¿Dónde andaba? Cuénteme, significado del animal político. ¿Qué significa animal político? José. Luis, dígame. Elisa, ahí está. Es que recién uní. Por eso le estoy preguntando ahorita, no antes. ¿Qué es política? Ya, solo esta palabrita, ¿qué es política? Ya. Política es, o sea, debatir para que un grupo de personas debatan para elegir a alguien que los lidere. Ya, vamos a ver otra opinión. Alexander, ¿de dónde proviene entonces la palabra política? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la palabra política? Señor Zapata. ¿Qué significa? ¿De dónde viene la palabra política? Político. Jóvenes, nos estamos demorando demasiado en algo tan sencillo. ¿De dónde proviene la palabra político? Viene de la palabra polis, que era una ciudad, bueno, ciudad-estado, o sea, organización que está organizada. Gracias, Ismael. Por favor, pendientes de esos elementos que ven en ciudadanía. Yo les he dicho, estos conceptos se van relacionando. Viene de la palabra polis, que significa ciudad-estado. Esto quiere decir que el ser humano se organiza en sociedad. Se organiza en la sociedad. Ya. Entonces, vemos estos elementos, ¿no? Animal político, el ser humano es un ser social. Esto quiere decir propiamente que su esencia es ser político. Y significa político, que viene de la palabra polis, que el ser humano
se organiza en una sociedad. En esta organización de la sociedad, Aristóteles le da la característica al ser humano como su esencia, el ser social. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Fácil y sencillo. Copiará, por Dios. No esté haciendo otras cosas. Copie, por Dios, copie. Esta última hora, tome nota de lo que estoy diciendo porque esto es su trabajo. Así que no me suban otras cosas ni me estén mandando otras situaciones. Pongan lo que estamos haciendo aquí, nada más. Vamos a la crítica de Hannah Arendt. Partamos de quién era Hannah Arendt. ¿Alguien recuerda? Hannah Arendt. Era una filósofa nacida en Alemania. Una filósofa nacida en Alemania, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro dato? Filósofa nacida en Alemania. Si no, no hay problema. Con este punto, dígame, Andrés. Animal político. Hace una crítica al concepto de animal político, que es en lo que nos vamos a centrar, ¿ya? Vamos a poner algo más de Hannah Arendt. Conocida principalmente como una ensayista política, Hannah Arendt también fue una crítica literaria sutil y atenta. Entre el 24 y el 29 cursó estudios de filosofía y sus maestros fueron Edmund Husserl y Martin Heidegger. Les resalté porque estos dos pensadores son importantes para la época, Segunda Guerra Mundial. Edmund Husserl, del lado de los judíos, era un pensador judío que principalmente fue cuestionado en la época alemana y expulsado de la cátedra de la universidad. Martin Heidegger, el discípulo de Edmund Husserl y quien paradójicamente se encargó de expulsar a Edmund Husserl, a Martin Heidegger, era un nazi que impulsó una serie de postulados en los cuales se fundamentó el nazismo y también un gran filósofo y pensador desde el pensamiento, las perspectivas de la existencia. Es un pensador sumamente importante y complejo, Martin Heidegger. Ellos fueron los maestros de Hannah Arendt. ¿Por qué pongo esto? Porque ahí vemos elementos importantes de los cuales va a nacer la crítica de Hannah Arendt, principalmente porque esta pensadora bebe de las posturas de su época. Entonces tiene fundamentos para ir generando este análisis. Vamos a ver, ahora sí, ¿cuál es la crítica de esta autora al concepto? Crítica al concepto de animal político. ¿Cuál es la crítica? Un elemento. La condición política no viene otorgada por la naturaleza o nacimiento, sino de manera histórica e intencional. Ya, muy bien. La condición de ser social no viene por naturaleza. Para Arendt, esta condición de ser social se viene generando mientras se da la historia, se da el desarrollo. Desarrollo del humano en la historia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro elemento de la crítica de Hannah Arendt. Natalia, cuénteme, ¿qué otra crítica hace Hannah Arendt a este concepto? El concepto de animal político, al ser entendido como biológico, hace ilusión al modo en el que los individuos ejercen el poder. Ya, muy bien. Al considerar al animal político como biológico, hace referencia al ejercicio del poder. Por lo tanto, y esto es uno de los elementos importantes, se han generado diferentes guerras a raíz de este concepto. Es lo que analiza Hannah Arendt. Y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Uno de los conceptos que se critica es esta postura. Vamos a ver algo más. Emilia, ¿qué otro elemento podemos resaltar de la crítica al concepto de animal político? Que fue una crítica literal sutil y atenta. Y que cursó estudios. Sí. Ya, pero en ese punto no nos dice por qué fue sutil y atenta.
Podría también ser por la condición de ser social y no viene por naturaleza. Ya, muy bien. No viene por naturaleza, ya lo que tenemos acá arriba. ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner como punto? Recuerden, al final hablábamos de otro elemento. ¿Alguien más? ¿Qué otro punto podemos considerar? Como crítica. Que considera una crítica al arquetipo del animal político, de que existen condiciones en las cuales el ser humano pierde su carácter de político por la condición social, como por ejemplo en la pobreza. Ya. Cuestiona el arquetipo de que el ser humano sea un animal político en todo tiempo y situación. Hay situaciones en las que el ser humano está condicionado por otras situaciones. Ejemplo, la pobreza. Muy bien. Esos son los elementos que nosotros vamos tomando como elementos puntuales de la crítica de Hannah Arendt. Vamos a ir entonces puntualizando. No se olvide este dato adicional. Lo demás ustedes lo han realizado. En cuanto a su participación, vamos a continuar nuestro análisis ya referente a otra temática. Pero por ahora, si a alguien le falta algo, me avisa, por favor, para tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta otro elemento. Ahí usted puede seguir copiando mientras ponemos el siguiente tema. ¿Cuál es nuestro siguiente tema a revisar? Las desigualdades de la democracia originaria griega y su relación con la actualidad. Nuestro siguiente tema. Nos está obviamente faltando el tema de los ensayos y los tratados, pero aquí nos vamos a detener un poquito más. Entonces vamos a irlo deteniendo esta consideración. Hasta donde lleguemos será generada nuestra evaluación. Bien, jóvenes, ¿a alguien le falta todavía? Ya, vaya copiando, vaya copiando. Dicen a mí me falta. Ya, Ponerle otra vez. vamos a ponerle pausa un rato. Nuestra siguiente parte conlleva este tema. Las desigualdades de la democracia originaria griega. ¿Y en qué o de qué parte nuestro análisis? Propiamente va a partir del concepto democracia. Recordemos que democracia o por democracia entendíamos el poder del pueblo. Esto ya lo veíamos en ciudadanía también. Vamos a revisar un video y les pido que en este video resuman las ideas principales. ¿Sí? Entonces, debajo de lo que dice resuma, usted resume. Pero vamos a plantearnos una pregunta o un pedido posterior, que es el que explique usted la democracia ateniense y por qué era directa. Para eso está el video. Bien, jóvenes, con esto simplemente vamos al video. Ya regresamos a esta parte, así que no se angustie. Simplemente vaya tomando nota. Vamos a centrar para nuestro trabajo. Vemos algunos de los elementos. Sobre los elementos finales de la consideración de la mujer, la estaremos retomando en otras clases, pero por ahora lo más importante es considerar lo siguiente. Principalmente nos vamos a enfocar en esta perspectiva y su tarea será explicar cómo era la democracia ateniense y por qué era directa. ¿Sí? ¿Por qué era directa? Más allá de la dirección o el elemento, vemos que
hay desigualdades en la democracia directa, en la democracia originariamente griega. ¿Cuáles son estas desigualdades y cuáles nosotros consideraríamos entonces los límites de esta democracia griega? ¿Cuáles creen que son los límites? Al final, bueno, antes del final del video nos decía esto. ¿Cuáles eran los límites de esta democracia? De Atenas principalmente, la democracia griega. ¿Cuáles eran las desigualdades? ¿Cuáles son estas desigualdades? Parte de la población, o sea, el 20% tenía lo que tenía, porque era el 80% que eran mujeres y esclavos y Metecos. bueno, eso eran explotados. Meteco significa extranjero, por si acaso. Solo el 20% accedía a derechos de participar y los no ciudadanos, que eran el 80%, no tenían derechos. Mujeres, extranjeros, que es lo que nosotros hemos visto en ciudadanía, recuerden. Metecos aquí significa lo mismo, extranjeros. Esta perspectiva imposibilitó que todos se puedan generar en su participación. Vemos que tenían algunas normas, los griegos podían solo las personas ricas participar de los procesos militares. En cuanto a la flota militar, podía generarse para las personas de bajos recursos que necesitaban un sueldo. Habían algunas normas, leyes, fundamentos importantes a tomar en consideración. Dentro de esta perspectiva, entonces nos vamos enmarcando, por lo cual es importante que usted defina qué es la democracia directa y entender esta democracia para preguntarnos, y finalmente con esto vamos a cerrar. Dejamos anotada esta pregunta, pero si alguien tiene alguna idea, ¿por qué en la actualidad no tenemos democracia directa? ¿Por qué en la actualidad, recuerden lo que decía, democracia moderna, la democracia moderna que vimos con anterioridad, es una democracia o representativa o una democracia participativa, un sinnúmero, pero no es democracia directa? ¿Por qué en la actualidad no tenemos democracia directa? Este es un elemento que no les pido como tarea, simplemente que lo deje anotado en su cuaderno para trabajarlo la siguiente vez, pero si alguien tiene alguna noción en este momento, ¿por qué será que no tenemos democracia directa hoy en día? ¿Por qué no se puede o por qué no se tiene? ¿Qué será? ¿Por qué será que no tenemos democracia directa? Bueno, nos vamos quedando con esta inquietud. ¿Cuál será el problema? Y de ahí vienen también las críticas a este modelo de la democracia directa. Bien, jóvenes, con eso cerramos. No se olvide subir sus trabajos. Vamos a dejar ahí nuestra clase.